Buenas tardes a todos. Por favor, registren su asistencia en la plataforma. Bien, vamos a continuar. Nos hemos quedado en la clase pasada en esta presentación de Shell Script y habíamos visto hasta el módulo 4, donde vimos algunos de los operadores que nos permite usar en este caso el Script con Bash. Vamos a continuar con el módulo 5, que habla sobre las construcciones condicionales y vamos a ver cuáles son y más bien cómo trabajan. Bien, entre estos tenemos algunos, el más usado y el que nosotros encontramos en cualquier lenguaje de programación es la sentencia if. Ustedes ven ahí. Entonces, la sintaxis que nosotros usamos para manejar con if es la siguiente. Tenemos if, la condición, punto y coma, entonces los comandos y luego podría ir fi. Entonces simplemente podríamos decir if condición, punto y coma, entonces nuestros comandos, este es opcional aquí, coma, no, entonces luego terminamos con fi. Y de esa manera podríamos trabajar un if básico, ¿no? Y si queremos usar el if con más opciones, por ejemplo, estas son opcionales, tenemos un if entonces, el if entonces, e incluso un else. ¿Ok? Se puede usar if, el if, else. Entonces sí, caso contrario sí, o sí, caso contrario, o sí, caso contrario sí, caso contrario, y fin. Pues lo que va a hacer en este caso el if es realizar las acciones o ejecuta comandos dependiendo de lo que nos responda el sistema con relación a la condición. ¿Ok? Pero antes de continuar, yo tengo anotado algo que aquí me falta. Por favor, los estudiantes que aún no validan las tutorías académicas, hacerlo en este momento, por favor. Debemos de pasar el informe. Ya les voy a decir quiénes son los que me faltan. Solamente un estudiante había validado la tutoría. El resto todavía no. Ayúdenme con eso, por favor. Ya les voy a decir quién me falta. Tutorías. Por 3.
A ver, por favor, señor, aquí ya está. Muy bien, muchas gracias. Y el otro que me falta. Denis Sebastián Palate y Adrián Payacho, por favor, me ayudan con la validación de las tutorías. Inge, ya le validé ahorita mismo. Gracias. Porque no sé. Está medio loco el sistema, por eso les pido de favor, porque está, no salen todas las tutorías que hacemos, está medio, no sé qué. A ver, ahora sí. Pero me falta el señor, justo el que está entrando a clases ahorita. Adrián, ¿cómo estás? Por favor, ¿me puedes ayudar validando las tutorías? Me falta solamente tú. Adrián Payayo. ¿Sí me escuchaste? Adrián. Adrián David, ¿estás ahí? Sí, Inge, buenas tardes. Sí, ayúdame validando la tutoría que está pendiente, por favor. Ya, Inge, ya valido. Muy mal, gracias. Ok, hasta tanto sigamos con lo nuestro. Entonces estamos explicando la sentencia IF y las opciones de la sentencia IF. Entonces, como vemos, va a ejecutar los comandos siempre y cuando cumplan con la condición, ¿no? Entonces, el if es una abreviatura de caso contrario sí, de else if. Las condiciones evalúan valores de variables, características de archivos, en comandos se ejecuta o no correctamente. Entonces, ¿cómo va la ejecución? Entonces va a evaluar la condición 1. Entonces, si su exit code es 0, se ejecutan los comandos en 1. Recordarán que el exit code 0 era para true, no era para false, ¿no? Y termina el if cuando ya se cumple esta condición y termina el if. Llega, se cumple la condición, ejecuta los comandos y termina el if. De otra manera, se va a evaluar la condición 2, viene la condición 2, si la condición 2 su exit code es 0, pues entra y ejecuta los comandos 2. Una vez que ejecuta los comandos 2, va al fin y termina el fin. Y en el caso contrario de que no sea esta condición y no sea esta condición y va a esta, entonces en el caso contrario se ejecuta los comandos 3 y termina el if. Bien, ¿cuáles son los errores comunes que uno comete en el momento de usar el if? Uno de los errores más comunes es olvidarnos de utilizar ese punto y coma que está dentro de la sentencia. Es justo antes de escribir then, sí, cumple la condición, entonces. También otro error es que se ponga el if de forma lineal y nosotros omitamos este punto y coma, ¿no? Entonces, sí, condición, entonces comando 1, caso contrario, comando 2 y termina. Otro error común es que en vez de usar el if, se use else if, como si fuera otro lenguaje de programación. Entonces, hay que recordar que este es el valor correcto. Otro error es omitir la existencia de esta sentencia dentro de ella, es decir, omitimos escribir esto. También cuando se usa el if y también cuando se hace un el if. Recuerden que es el if, entonces, como tenemos acá, ¿no? El if, entonces. Es importante, si no lo ponen, va a generarnos error. Otro error común es, en vez de escribir if, poner fi al cerrar el cuerpo del if, ¿no? Bueno, recuerden que cuando termina el if se pone fi y a veces en vez de cerrarlo le ponen if y cuando en realidad debe ser fi. ¿Okay?
ejemplos, por ejemplo, aquí dice, si grep saldo a clientes es mayor que dev null, también se puede poner esta opción. Grep saldo a clientes. Entonces, le decimos clientes contiene al menos una ocurrencia de saldo. Si grep es deuda a clientes mayor que null, entonces cliente sostiene al menos una ocurrencia de deuda. Caso contrario, las palabras saldo y deuda no están presentes en clientes. Podemos intentar a ver si funciona este ejemplo, ¿no? En una máquina virtual con un usuario común voy a crearme un archivo que se llame clientes. Y dentro voy a poner uno de los valores que está ahí. Por ejemplo, voy a poner por ahora saldo. Yo le digo cat clientes, vemos que ahí dice saldo 1. Algo que podemos hacer siempre para probar que va a funcionar nuestro if es ver si se cumple la condición. Por ejemplo, if grep saldo clientes y vemos que sí ocurre una vez. Entonces yo le digo if grep deuda clientes y vemos que no ocurre ninguna vez. ¿Sí? Entonces siempre hay que chequear si la condición que nosotros estamos usando tiene algo de lógica, ¿no? Entonces ahora sí podemos hacerle un nuestro script. Yo podría hacerle dentro de bin, por ejemplo, testif.sh, mi archivo que yo voy a hacer. Y ahí pues podría decirle que lo que yo voy a hacer es un script en bash y podría ponerle el nombre con explicación de lo que contiene. Y ahí sí podemos empezar con if. Grep saldo, vamos a decir clientes, que dev null. Entonces, sigo eco, clientes contiene menos una ocurrencia de saldo. ¿Okay? Caso contrario, sí. Entonces, caso contrario, sí, pero recuerden que tengo que poner la condición, ¿no? Grep deuda clientes mayor que dev null. Entonces le decimos eco clientes contiene al menos una ocurrencia de deuda. ¿Okay? Bien, y por último podemos poner else. Vamos a decir saldo y cuenta no están en clientes. Ok. Y terminamos con fin. Y ya tendríamos nuestro test, ¿no? No sabemos si va a funcionar, pero bueno, al menos ya está. Le podemos dar permisos de ejecución. Y podemos llamar a nuestro test ifa.sh. Y vemos que dice que clientes contiene al menos una ocurrencia de saldo. Recuerden que ahí está, ¿no? Todo depende de dónde ejecuten el comando, obviamente. Si el comando lo ejecuto dentro de bin, va a dar error porque el archivo está aquí en mi raíz. ¿Sí? Y eso hay que tomar en cuenta muy bien. Entonces yo voy a modificar, por ejemplo, clientes y ahora le voy a decir que se va a llamar saldo. Y voy a probar otra vez mi test if sh y vemos que está saldo. Vamos a ver si voy a, y ahora debería llamarse deuda, ¿no? Deuda.
Deuda. Ok. Y vemos que clientes contiene al menos una ocurrencia de deuda. Y edito otra vez clientes y aquí voy a poner otra cosa, ¿no? Y vuelvo a probar y dice saldo y cuenta no está en el cliente. Y hemos observado cómo modificando el archivo clientes hemos de alguna manera manual he sugerido que el test if.sh vaya entrando a un if o a otro de acuerdo a cómo nosotros hemos puesto en este caso la sentencia if en nuestro archivo test if.sh. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Dice bin bash nos dice que X users va a tener una información. Y luego vamos a preguntar si X user es mayor que 1. Entonces, hay más de un usuario conectado. Caso contrario, solo usted está conectado. Entonces, fíjese, como yo en este caso tengo un solo usuario conectado, que es el root. Pero yo podría conectarme con el usuario directamente, ¿no? Y yo tengo ahí varios usuarios, entonces voy a conectarme con otro usuario. O sea que 01 @ mi IP. Entonces, cuando yo mire cuántos usuarios conectados, tengo 2 usuarios conectados. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Entonces, lo primero que hago es verificar que el comando who /wc-l me va a guardar algún valor interesante. Mira, me sale 2, que son los 2 usuarios que están conectados. Entonces, yo ya sé qué es lo que va a guardar la variable user. Entonces, vamos a hacer un nuevo archivo. Voy a hacer bin if2, le voy a llamar. Y le ponemos pues la información, ¿no? Empezamos el script, bin bash, y le podemos poner una descripción. El segundo es variables. Y aquí podemos decir X users es igual. Recuerden que cuando usábamos esta comilla inclinada era para nosotros ejecutar un comando, ¿no? WC -L. Pues ya sabemos que X user guarda el valor 2. Entonces le digo sí. Y usamos corchetes para establecer nuestra condición. Y decimos la variable X users 1 punto y coma. Entonces, en hueco hay, podría decir, hay X users, usuarios conectados. ¿Ok? Caso contrario, solo usted está conectado. ¿Ok? Y terminamos el if. Yo le he puesto 2 usuarios para que me salga algo más, ¿cierto? Bien, ¿qué tengo en mi carpeta bin? Mi archivito, le voy a dar los permisos, chmod 755, bin es if2.sh y ahí sí puedo usar un comando en cualquier lugar, como si fuera un comando más del sistema. Bien, me dice, hay 2 usuarios conectados. Entonces yo me voy a salir de este usuario, me salgo y vuelvo a usar el test if2h y me dice, solo usted está conectado. ¿Por qué? Bien, quedamos solo uno. Fíjense cómo hice una variante yo en el sistema
donde le puse aquí la variable que yo quería mostrar, ¿no? En este caso puse aquí que hay string x y ser conectado. Eso también es una opción interesante de cómo está nuestro script, ¿no? Ahí está la información de lo que hemos utilizado para saber si hay más de 2 usuarios conectados. Recuerden que el menos qt que tenemos acá nos refería a que es mayor que, menor que, fíjense, ¿no? Podemos poner el símbolo de mayor que o qt, ¿no? Cualquiera de los dos. En este caso, hay que acordarse de estas opciones, ¿no? O uso esta o uso esta. Es mayor que. Fíjense que puedo poner menos de q para es igual a. Menos ne es distinto a. Esto es porque les muestro, porque generalmente se usa más en programación shell estas opciones que los símbolos que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? En programación shell sobre todo. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver si hacemos el otro ejemplo. O simplemente le ampliamos para avanzar un poco, ¿no? Y ver bien, ir viendo qué opciones más tenemos. Entonces aquí nos dice que var 1 es igual a 21, var 2 es igual a 22. Y nos dice que en este caso, si nosotros ponemos la descripción de if var no es igual, var 2 da lo mismo que es esto, y esto no es igual a. Esto no es igual a. Es lo mismo que decir esto, ¿no? Entonces, var 1 no es igual a. Fíjense cómo las dos formas en esta situación vendrían a funcionar como si usara el if o como si no necesariamente tengo que usar el if por la opción AND. ¿Sí? Y esto me va a mostrar esta opción que es verdad y se va a ejecutar esto, ¿no? Y recuerden que en operaciones lógicas, pues si esto es verdad y esto es verdad la respuesta del i, ¿no? Y si uno de los dos es falso, pues la respuesta es falsa. Recordarán las características de usar OR o usar AND, ¿no? Es lo mismo que se ha aprendido y una booleana sigue siendo igual. En este caso, y esto al que es igual, ¿no es cierto? Var 1 no es igual a var 2, o var 1 no es igual a var 2. Hay que ver qué sucede en esta situación. Bien, la siguiente sentencia que vamos a ver es la sentencia case. Este case se usa mucho cuando se hacen menús, sobre todo. ¿Sí? Entonces, ustedes se les pide hacer un menú, que programen un menú que haga operaciones básicas, por ejemplo, con el shell, o que ejecute 5 o 6 comandos escogiendo varias opciones por case. Esta es la opción más común que se utiliza para este caso. Entonces vemos que tenemos case, una palabra, y patrón 1, los comandos, patrón 2, los comandos. Y aquí vemos que tenemos doble punto y coma. Aunque si van a ver ejemplos, en algunos casos van a ver un punto y coma y en otros probablemente vean dos puntos y coma. ¿Ok? Muy bien. La palabra es comparada frente a cada patrón, hasta que se encuentre una coincidencia a estos que están ahí, ¿no? Se ejecutan solo los comandos asociados con el patrón coincidente. En caso que esté presente ese patrón. Se hace el doble punto y coma y luego se sale del case. Fíjense como aquí escribimos case y aquí escribimos case al revés, ¿no?
Es como el if, cierra como sí. El if al revés, ¿no? Es lo mismo aquí, case, y case al revés, o sea, exact. Inició con case y terminó con exact. ¿Okay? Entonces ahí es como finalizamos, en este caso, el case. En caso contrario, se ejecutan los comandos del patrón inferior. Si ese no fue este patrón, busca el segundo patrón y así hasta que se ejecute alguno de los patrones que están disponibles en el case. El doble punto y coma hace las veces de el comando break cuando programamos en C, ¿no? Doble punto y coma termina. Un patrón puede ser una cadena consistente de caracteres comunes y metacaracteres. No existe límite para la cantidad máxima de patrones, aunque el mínimo es 1. Y sirve para simplificar construcciones tipo if, el if, y así, ¿no? Si este, caso contrario, si este, caso contrario, si este, contrario, si este, etc. Vamos, y aquí nos aparece un ejemplo. Bien. Entonces ahí vemos un ejemplo interesante donde vemos cómo el case puede reemplazar a muchos div contaminados o vemos ahí otra opción del ejemplo, ¿no? Y voy a salir este por aquí. Okay. Y vamos a hacer los dos ejemplos para ver cómo funciona. Okay. Entonces le digo en bin y pongamos if3.sh. En este caso vendría a ser esta opción de if que tenemos aquí, ¿no? Y le voy a poner la información que tenemos. Numeral. Bin bash. If. Recuerden que son todas las opciones que tiene el if, ¿no? If, else, then, else, o el if, else, y fíjese en dónde se llama al thing, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces ahí abrimos corchetes. Ojo con esta parte de aquí. A veces nosotros estamos acostumbrados a usar un lenguaje de programación de alto nivel, donde es más tolerante a que nosotros hagamos cualquier cosa. Entonces hay que tener en cuenta esto. Si yo aquí le pongo esto unido, es muy probable que me dé un error. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y coma, and then, digo echo, nada tiene pota. Muy bien, luego le digo el if, abrimos y cerramos, y le digo spring total es igual a kiwi, coma c, y le digo el kiwi tiene vitamina C. El if, y así podríamos estar haciendo un sinnúmero del if de todas las frutas que ustedes quieran. Está igual manzana. Sean observadores, ¿no? Cuando yo uso el igual aquí, nosotros podríamos confundirnos con el igual de asignación. Recuerden que cuando usamos el igual de asignación, una de las reglas era que esté unido el nombre de la variable y el valor. Recuerden de eso. La manzana en baja de calorías. Okay. Y terminamos el if. Vamos a dar permiso de ejecución. Le echamos 755 o bin test if3.c. Ojo, ustedes no tienen que hacer tal como yo lo escriben. No necesariamente tienen que hacer en la carpeta bin. Pueden hacerlo en cualquier lugar.
con la diferencia que cuando lo manden a ejecutar ponen .slash y el nombre del archivo, ¿no? Yo lo pongo dentro de Vim para simplemente llamarlo y ejecutarlo desde cualquier lugar. Y vemos que no se ejecutó nada, no salió ningún mensaje. ¿Por qué? Porque fruta no tenía un valor previo antes como para saber qué es, ¿no? Simplemente está diciendo es esto, entonces yo puedo decir ¿sí? Entonces no el if está esperando que yo mande un dato a fruta y por eso no muestra nada. Vamos a ver si lo corregimos. Entonces yo tendría que decir algo así como que fruta es igual a banana, para que no sea banana, ¿no? Y dice, la banana tiene potasio. Yo quiero corregirlo acá y digo que fruta es ahora kiwi. Los que ya están repitiendo esta asignatura saben que podríamos haber mandado el valor de kiwi por teclado, ¿no? Que le pida que yo escriba en teclado el valor que le voy a dar a la variable y ya está. Pero recordemos que tenemos alumnos que no han visto todavía esto, entonces por eso lo estamos haciendo así. Entonces ahora le digo manzana. Y vemos que cada if entró de la manera correcta, ¿no? Cuando le puse la variable banana, kiwi y manzana. Entonces vamos a repetir esto con case. ¿Cómo sería con case? Entonces vamos a hacer un nuevo archivo. Voy a hacerlo aquí para que no hacer siempre lo mismo, ¿no? Test case1.sh y le digo arroba pinbash y digo test de case. Ok, entonces vamos a decir case, va a venir una fruta y entonces, ¿cuáles son los posibles valores que viene de la fruta? Viene banana y le digo eco la banana termina y doble punto. La otra opción que es kiwi y le digo kiwi tiene vitaminas. Y la última era la manzana. Y decimos la manzana es baja en calorías. Y terminamos el case, ¿no? Y ahí está. Ahora, ojo, va a pasar lo mismo que en el B. Nos viene el valor que se le asigna a fruta, ¿no? Entonces, le digo que fruta es igual a manzana, ¿no? Vamos a ver qué pasa. En mi archivo le digo chmod 755 testcase.sh. Ahí está. Y para ejecutarle le digo ./testcase1. Entonces ven cómo entró directamente al valor de la manzana, ¿no? ¿Por qué? Porque hice lo mismo que en el otro. Como que van un valor al valor. El kiwi. Entonces ejecuto y dice kiwi tiene vitaminas. Entonces pasa lo mismo como el if, pero la cantidad de instrucciones es mucho menor y por tanto la posibilidad de fallo también es mucho menor. Y con el case, pues vamos a tener lo mismo de una manera más rápida y mejor, ¿no? Bien, este es otro ejemplo
donde lee los archivos, dice sí, case archivo. Fíjense que esto de archivo debe tener una variable que esté leyendo el contenido de las carpetas, ¿no? Si le mando a ejecutar no me va a funcionar, pero dice si tengo archivos.com, el archivo es un archivo de configuración, y es gz o bz2, el archivo es un archivo comprimido, y es GIF o JPG, un archivo de imagen, y este archivo no es un archivo no clasificado, ¿no? Entonces, esta opción para poder funcionar, pues debemos aprender un poco más todavía de algunas sentencias que me permitan sacar que este valor de archivo guarde una búsqueda de información en una carpeta para saber qué vino, qué cosa, ¿no? O que yo pueda ingresar por clic. Bien, lo interesante, lo que quiero que yo se fijen mucho, es que nosotros podemos, con case, reemplazar a un if, el if, y que es muy utilizado cuando vamos a hacer algún menú, y que luego veremos. Ahora veamos las construcciones interactivas o de repetición. Inge, disculpe. Dime, Vladimir. En el caso del case del identado es importante cuando se manda el eco y las opciones. No, que hay un espacio sí, pero podemos probar. Este espacio que puse aquí, ¿te hace referencia a este de aquí? Sí. Sí. No es algo súper importante. Si ves, funcionó. Pero si yo le hago esto así, vamos a ver si se comporta igual, ¿no? Pero verán que entra por banana ahorita, ¿eh? No, tampoco está dando problemas. En el if sí vamos a tener problemas. Al menos a mí sí me ha dado. Por ejemplo, en Bing, por ejemplo, yo pongo esto aquí. Y está entrando manzana, ¿no? Debería ir arriba acá. Entonces, cuando yo he hecho esto así, ahí sí he tenido problemas. ¿Sí ves? Línea 3 y línea 7 no funcionó. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la línea 3, dices 3, flecha abajo, y ahí vemos que está el problema. Pero en realidad no es la línea, ¿no? Es esta de acá. Entonces, mira cómo vamos corrigiendo, y la línea 7 que está acá. Entonces, en algunos casos, sí es necesario respetar los espacios, pero en otros no. ¿Y cómo vamos aprendiendo eso? Pues con la práctica, ¿no? Vamos aprendiendo haciendo las cosas. Y por eso cuando se va aprendiendo es siempre bueno experimentar. ¿Qué pasaría si le hago así? ¿Qué pasaría si le pongo así? Y eso es lo que uno más se recuerda. No lo que yo les diga, sino que ustedes lo hagan. ¿De acuerdo? Bien, vámonos al for. Bueno, ya vimos opciones como el if, el else y el case. Ahora el for es mucho más completo en la situación de que nos va a permitir hacer un ciclo repetitivo, ¿no? Entonces vamos a crear una interacción donde la sintaxis es for, el argumento, in, la lista, punto y coma, ¿no? Le decimos do, los comandos que van ejecutándose mientras se va cumpliendo esto, y cuando termina es con done. ¿Okay? Do y done. Entonces, en este caso, en la interacción de ARG va a tomar valores que están en la lista y luego va a ejecutar sobre los comandos. La lista puede contener metacaracteres, como por ejemplo todos los archivos que empiezan con A, ¿no? Si A, for I en hoja X. Los elementos de la lista pueden tener argumentos, eso también es importante. Si do está en la misma línea de for, es necesario el punto y coma. Ejemplo. Pues vamos a ver este, ¿no? Dice for planeta, y dentro de ahí ponemos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, punto y coma, do. Y luego dice que imprima planeta. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir imprimiendo los valores de la lista. En esta lista hay 4 elementos. Entonces,
imprime el primer elemento, pasa, imprime el segundo elemento, pasa, imprime el tercer elemento, pasa, imprime el cuarto elemento, ya no hay más elementos, sale. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, dice, si archivo en, y miren, va a buscar todos los archivos .dsk dentro de var. Y en este caso, va a hacer que va a borrar los archivos. Entonces, mientras excitan todos esos archivos, los voy borrando. Claro que esto es peligrosito, ¿no? Hacer una práctica así, porque podríamos borrar algo que no queremos si el for está mal hecho. ¿Ok? Bien, hagamos la primera opción. Entonces le digo b test for 1.sh y le decimos el bin bash. Vamos a decir de for. Y aquí le puedo decir for planeta y vamos a poner los valores, ¿no? View, Venus, Marte, punto y coma. Do. Le pongo un tabulador, pero esto es para que se vea mejor nada más, ¿no? Ponemos la variable y terminamos. ¿Va a funcionar? Tengo yo idea que debería ver qué pasa, ¿no? Es mod 725, test for 1, puntos slash test for 1. Ustedes ven ahí que sí funcionó. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Fue mostrando uno por uno el listado, ¿no? ¿Ok? Ahora, si yo listo, por ejemplo, var, y yo no tengo archivitos.bsk, ¿no? Como para hacer el otro ejercicio. Pero yo podría listar TMP. Vamos a ver, listar TMP. Ahí tengo algo, ¿no? Vamos a ver si lista algo de TMP. ¿Ok? Pues voy a hacer bit test for 2.sh. Min bash. Test 2 de for. Y decimos for una variable file in slash tmp. Y le digo asterisco todo lo que esté ahí. Punto y coma. Do, pero no quiero que me diga que lo borre, ¿no? Simplemente quiero que me muestre el archivo. En vez de hacer rm, yo lo quiero ver. Aunque podría ser un chmod y cambiar los permisos. O podría ser un cat y ver archivo por archivo. O cualquier cosa que queramos, ¿no? Bien, le damos permisos de ejecución. Es por 2sh y lo mandamos a ejecutar. Es por 2.sh. Y ustedes ven que la salida de este comando fue lo mismo que esto, ¿no? Y vemos que está igual. Claro que manda el path completo, ¿no? Pero aquí está. Entonces, como vemos, nuestro archivo test for 2sh, lo único que hizo fue for file in y todo lo que tenemos en TMP, muéstreme. Yo no hice un RM porque no me convenía. Ok. Entonces ya hemos visto algo del for. Claro que el for tiene más cosas y es interesante luego revisar algunos ejercicios para ver cómo funciona el for. Otro comando que podemos hacer, otra sentencia que podemos usar es select. ¿Okay? Entonces la sintaxis de select es select name en una lista. Pues lo que está dentro de los corchetes te ha indicado la opción. Que no necesariamente esto es parte de la sintaxis, sino select name en lista. Do, lo que vamos a hacer, igual termina con do. Este select en muchos casos suele reemplazarse al for, ¿no? En vez de usar for, uso un select. En algunos casos. Nos provee una manera simple de crear menús numerados para que los usuarios seleccionen una de las opciones que está en la lista. Este select fue introducido en el shell KSH
y luego se lo incorporó en el bash. ¿Cómo se ejecuta? Pues se muestra cada elemento de la lista acompañado de un número. Entonces muestra el prom PS3, generalmente el símbolo de numeral y lo que quieres o que pongamos en la lista, ¿no? Cuando ingresa un valor, se almacena en una variable repli. Entonces, si repli contiene un número válido, name se establece a la variable asociada a dicho número. Y repli contiene un número no válido, en este caso name es nulo. Y si ingresa una línea vacía, entonces se va a mostrar en la lista y el prom nuevamente. En el caso de fin de archivo, se finaliza el select. Se van a ejecutar los comandos en los primeros dos casos que vimos ahí. Y si no se utiliza ningún mecanismo de control de bucle, se continúa con él. Vamos a probar este select. Yo no lo he usado muy a menudo, ¿sí? Por eso tenemos siempre el follow. ¿Okay? Pero probemos. B es select sh. Le decimos en bin bash y es de select. Entonces vamos a poner una variable que se llame ps3, va a ser igual elija su comida favorita. ¿Okay? Puntos de espacio y ahí está. Bien, fíjense que si yo escribo esto acá es un comentario, ¿no? De la línea, establece el prom. Por eso yo no lo estoy escribiendo, pero es un comentario que yo voy poniendo sobre esta instrucción. Okay. Entonces le digo echo, le decimos select, comida es food, y vamos poniendo la comida. Asado, daña, paella, y hacemos do, y ahí aquí me dice que le mandé con menos de, ¿no? Que claro que aquí podemos haber puesto un comando, ¿no? Y continúe. Esto, vida favorita es, y escribimos la variable. Rompemos con break. Decimos done. Y sacamos todo. Bueno, aquí ya hizo cosas que se explican en detalle en las siguientes diapositivas, pero bueno, un ejemplo que está aquí, ¿no? Y vamos a ver si funciona. Chmod test select 1 ssh, pero tengo que darle los permisos, 755, y lo mandamos a ejecutar. Entonces, elija una de las opciones, ¿no? Entonces yo escojo, por ejemplo, y me dice que la opción menos D está dándole un error chico, pero a la final sí hace lo que yo quería. Dice, su comida favorita es pizza. Puedo mandar a ejecutar otra vez, le digo uno asado, me dice sí, es asado. Vamos a ver, escojo por ejemplo el 3. Vamos a ver si hay algo visible. Sí, miren, aquí está el error visible. Al lado de los corchetes no debe estar unido, ¿no? Ok, ahora sí. Le digo uno asado y ya salió su comida favorita de asado. 3, comida favorita es paella. Y hemos visto cómo funciona esa opción. Me queda la duda si quito esto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Digo 3, igual funciona, ¿no?
Está bien. ¿Qué era lo lógico? Entramos, seleccionar comando y ya. Ok. Permite lista. Se le utilizará los argumentos pasados al script con string arroba o la función que contiene el select. Más adelante se ve en detalle el tema de break y de continuo. Y eso se ve. Bien, esta sentencia es la que más estamos acostumbrados a usar, que es del while. Incluso se usa más que el for en algunos casos. Entonces aquí es mientras esto sea verdad, se ejecuta hasta que ya no es verdad y sale, ¿no? Do comando don't. El comando es una condición que nosotros tenemos en nuestro caso cumplir, ¿no? Se ejecuta mientras la condición sea verdadera. Para repetir comandos, un número de veces no preestablecido, ¿no? Este comando se va a repetir mientras esto sea true. Y podría repetirse infinidad de veces, es que hay que tener cuidado. Si no ponemos un control de salida, pues puede ser que se convierta en un comando infinito y ya el sistema operativo buscará la manera de que tenga ese proceso un tiempo de vida X para que se cierre, ¿no? Esto hay que tener en cuenta. ¿Cómo pasa? Pues ejecutar el comando. Si el X de estatus del comando es distinto a 0, finaliza el while. Si el X de estatus del comando es 0, se ejecuta el comando. Recuerden que 0 era true y el 1 era false, ¿no? Cuando finaliza el comando, se retorna al paso 1. La sintaxis es while comando, punto y coma, do comandos, do. ¿Ok? Vamos a ver cómo va y veamos este ejemplo. Vamos a imprimir, ¿no? Vamos a hacer un B, voy a ponerlo ahora dentro de B. Este es while 1.sh y le digo bin bash desde while. Ponemos un valor X entra con 0 mientras siempre un espacio en los corchetes, ¿no? Ya vemos que si X es LT, que 10 es menor que 10, ¿no? Do echo menos N X. Y luego decimos que nuestro X va a ser igual a el valor de X más 1. El valor de X más 1. Ok. Y terminamos con do. A ver si no me da ningún fallo. Mod 755 bin test while 1 y mando a ejecutar mi test 1sh. Y ustedes ven cómo imprimió del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces se ejecutó de forma correcta hasta que X fue menor que 10. El rato que fue igual, pues no se imprimió, ¿no? Podemos haber dicho que está igual que 10. Y ahí está. Y ahí se fue hasta 10, ¿no? De 0 al 10. Esa es la salida que tenemos. ¿Pueden haber bucles de anidado? Sí. Hacer un while, do, etcétera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero en algunos casos en programación sí es factible hacer ese tipo de cosas o necesitamos hacer un while anidado. Podríamos probar este. Yo voy a copiar dentro de bin mi test while 1 como
es while 2. Y voy a editar mi archivo test while 2. ¿Sí? Bueno, es casi lo mismo que tiene el otro. Solo voy a editar, ¿no? Tenemos el test 2 de while. X0, X es menor que 10. Do, y aquí en do hace que Y sea igual al valor que tiene X. ¿Okay? Y aquí hacemos un nuevo while, donde le decimos que el valor de Y es menor que 0. Mayor o igual a 0. ¿Okay? Este ya está. Recuerden que acá no le habíamos puesto el punto y coma, igual funcionó, ¿no? Bien. Hacemos un do. Y vamos a hacer un eco de nuestra variable y le mandamos un menos. ¿Se acuerdan que eso funcionaba de cierta manera, ¿no? El C, el N, el new line, todo eso. Ok, le decimos que Y es igual a string, la variable de Y, menos 1. Y cerramos con 2. En este caso, hacemos un eco de X, y no necesitamos y X es igual a X más 1, no. Entonces, aparentemente, ahí está ok. Vamos a ver qué pasa. Ya tiene permisos de ejecución porque fue una copia, pues ya solamente le mando a ejecutar. Y eso es lo que me está imprimiendo, ¿no? Estas son las opciones de Y, esta es la opción de X. Fíjense que como va subiendo la sumatoria, pues en Y imprimió a la final 9, 8, 5, 7, 4, 3, 1. En el último while del X, ¿no? Con el del 0 al 9. Entonces en el 0, 0, en el 1, 1, 0, en el 2, 2, 1, 0, en el 3, 3, 2, 1, 0, en el 4, 4, 3, 2, 1, 0, en el 5, 5, 4, 3, 2, 1, y así sucesivamente. Hasta que en el 9 sale 9, 8, 7, 5, 6, 4, etc. Esta opción, backslash C, no funcionó, así que bueno. Por lo menos nos da una visión clara de qué variable es la que está imprimiendo, ¿no? Podríamos haber empezado con backslash n, que es el que más que uso yo, pero bueno. Pero va a salir lo mismo. Ahora con n. La idea es que era que salga en la misma línea, me sospecho yo, que era la intención. Bien. Vamos a la sentencia until, que es el clásico que la condición sea después de la primera ejecución. En el while es primero la condición y luego la ejecución. En el until es primero la ejecución del comando y luego la ejecución, es lo que generalmente sucede, ¿no? en la programación de este tipo de sentencias. Bien, entonces tenemos until comando do es similar al while, ¿no? Solamente cambia el until. Igual que tenemos que poner este punto. Se ejecuta hasta que la condición sea verdadera. Es la negación del bucle while. Se ejecuta el comando, el exit de status del comando es 0 y finaliza el bucle. El exit de status de comando no es 0, se ejecuta los comandos. Cuando finalizan los comandos, se retorna al paso 1. Entonces la sintaxis es until comando, punto y coma, do comando.
Vamos a hacer este. Entonces voy a editar un test until 1, SH, y le decimos que va a ser un bin bash. Desde until. Ok. Le decimos x es igual a 1, until, y le ponemos aquí que x es mayor o igual que 10. Do eco menos n x. X es igual a la variable de x más 1. Ok, decimos no. Decimos 725, 20 es until sh. Decimos test until 1 sh. Y ustedes ven que dio casi el mismo efecto de el while, pero aquí es que se va a ejecutar hasta que la condición sea verdadera. Ahora veamos el famoso break y continue que ya habíamos visto en el ejemplo del select, ¿no? Entonces, existe el riesgo de que nosotros, como ya les decía, por ejemplo, cuando sobre todo hacemos while anidados o usamos el while, incluso el until, hacer que nunca, nunca se ponga la condición como queramos para que se salga del bucle. Entonces aquí tenemos la ayuda de break y continue. Entonces cuando tenemos ese riesgo es interesante tener un break o un continuo. Entonces el break finaliza el bucle que lo contiene. Y el continuo provoca un salto hasta la próxima interacción, saltando el resto de los comandos de la interacción actual. Ambas construcciones pueden eventualmente tomar un parámetro numérico. Break n finaliza los bucles hasta el nivel de n de anidación. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Mientras do lea el cmd, y case md in, si ponemos uno de estos valores, y hacemos un break, cualquier cosa se procesa el cmd y termina. No sé si funcione, pero probemos. Más que todo porque me gusta que aparece una nueva sentencia que es de Ruiz que nos permite leer desde el teclado, ¿no? Bien, vamos a hacer un test general. Es un sh y le digo bin bash. Why? Vamos a ver si funciona tal y como está aquí. Me da mis dudas, pero bueno. With smd case smd in, y aquí me dice que si yo tengo, en el case yo presioné Q con mayúscula, o si yo puse Q mayúscula, Q mayúscula y mayúscula, T mayúscula, y ahí recién va el, hicimos break. Y le ponemos otro valor, cualquier cosa. Entonces, md. En el case. Y termina el while. No creo que funcione, pero bueno.
chmod 725 es 1.sh. Punto slash es 1.sh. Bien, hay un error de sintaxis acerca de U. No sé si no debo poner espacios. Vamos a ver aquí. Ahí sí. Presiono algo y no sé, bueno, propongo Q y ahí sí funcionó, ¿no? Interesante. Pongo U mayúscula, U mayúscula, aquí. T minúscula, no está entrando ahí, ¿no? Entre estos espacios de aquí. U, salió, Q mayúscula, salió, U, no procesa, pero al menos con la Q está trabajando bien. Bien, ahí está una idea de la ventaja del, entre comillas, del break. Bien, vamos a ver la teoría de las funciones. Como en cualquier lenguaje de programación, a veces es interesante tener nuestras funciones que nos van a permitir mejorar sustancialmente. ¿Qué se refiere a microscript shell? Entonces, cuando se invoca una función, la misma estará previamente cargada en memoria. Y eso nos va a dar una interesante mejora desde el punto de vista de velocidad de ejecución. Podemos modularizar nuestra programación, es decir, nuestras funciones pueden ser utilizables incluso, y tenemos la oportunidad de que la depuración del código pues ya se concentra en los módulos que vamos haciendo en cada una de las funciones. Es una implementación limitada respecto a otros lenguajes, no tiene la misma potencialidad de un lenguaje como C o Java o Python, en el caso de manejar el tema de las funciones, ¿no? Una función debe ser necesariamente definida antes de ser llamada. ¿Okay? Dentro de una función, el string 1, el símbolo de $2, el símbolo de $3, son los parámetros que vamos a pasar de la función a la misma, ¿no? No al script en sí, pero sí a la función. Bien, entonces aquí tenemos la sintaxis. La sintaxis es function, el nombre de la función y el comando. ¿Okay? O nombre de la función y el comando. Vamos a hacer una función de salud, tan simple como eso, ¿no? Mi función 1.sh y vamos a ver cómo nos decimos b bash funciones. Entonces vamos a la primera función. Me llamo el saludo y ahí está. Abrimos llaves, cerramos llaves y todo lo que está dentro de nuestra función. Dentro de nuestra función le vamos a decir echo -n hola. ¿Okay? Y ya estaría nuestra función. Pero dentro del sistema lo vamos a llamar, todavía no salgamos. Entonces aquí vamos a llamar la función como saludo y luego le vamos a llamar un mensaje adicional, ¿no? Para que se imprima el saludo y luego se imprima un mundo y salga el famoso hola mundo. Vamos a ver si chmod 755 función 1 sh punto slash función 1 punto sh y vemos como dice hola mundo. Entonces vamos a arreglar un poco, ¿no? Aquí después del hola tenemos un espacio. Ahí sí. Y ahí sí, hola mundo. Entonces se imprimió el valor del saludo, que es la función. Y ahí está. Ok. Muy bien.
Entonces ya vimos cómo funciona básicamente una descripción de una función. Y podría ser útil en la programación, ¿no? Que esos valores luego los tomemos en una programación, que ya lo vamos a ir viendo en los ejemplos. Bien, definamos el tema de variables globales y variables locales. Como vemos aquí, un script tiene sus variables y las funciones tienen sus otras variables, ¿no? Entonces hay que diferenciarlas. Entonces una variable se considera como local si solo es visible dentro del bloque de código en el cual aparece, es decir, tiene alcance, pues, scope local. En caso de funciones, las variables locales solo tienen significados dentro de su función. Esta variable local tiene significado solo aquí dentro. Esta variable local tiene significado en su script. Por ejemplo, aquí tenemos var1 es visible tanto para el script como para la función. Esta variable se puede ver aquí como también aquí. Esta solo se puede ver aquí. ¿Sí? String 0, 1 y 2 son visibles para el script. Y 1 y 2 son visibles para la función. ¿Okay? La función puede definir una variable local denominada var1, pero debe anteponer la palabra reservada local var1. Entonces, si esta función quiere usar una variable var1, tiene que decirle local var1. Bien, visibilidad y definiciones. Las declaraciones de funciones pueden aparecer en casi cualquier lugar, inclusive donde iría un comando. Por ejemplo, ls-l barra f eco 22, correcto, aunque inútil, ¿no? No sirve para nada. Veamos aquí cómo el bash admite funciones anidadas. Vemos f1, se declara la función, y dentro de la función declaramos una función 2, y tenemos una función anidada. Decimos eco, función, en este caso le llamamos f2, dentro de, en este caso, f1. ¿Ok? Y si llamamos afuera el f2, pues va a provocar un error, ¿no? El f2 solo funciona dentro de f1. Bien, modularización y terminación. Recuerdan que usábamos el comando source para llamar a una función. Recuerdan que sí lo usábamos cuando estábamos explicando el bash profile. Entonces, con source o con punto podemos incluir el código de otro script en el nuestro. Por ejemplo, ahí está, bin bash source funciones.sh. Es como hacer un include, ¿no? Source funciones.sh se define una suma. Entonces le ponemos suma, el 1 y el 3. O suma 12 y 12, 31, 2. Entonces, en este caso, nuestro script, este script se llama suma, ¿cierto? Y le podemos llamar a funciones y estos valores va a funciones y debería retornarla. Tenemos también los parámetros exit y return. Exit status es el valor que retorna la función. Puede ser especificado explícitamente por return. De otra manera será el exit status del último comando ejecutado. Se obtiene su valor mediante string símbolo de encoding. El return n termina una función. El argumento entero opcional es retornado al script invocante como exit status. La función se asigna a símbolo de dólar. El entero positivo más grande que una función puede retornar es 255. En versiones superiores de bash no hay esta limitación, ¿no? Veamos qué versión de bash tenemos. rpm-q bash. Nosotros tenemos una versión superior, así que no tenemos ningún problema de esa teoría. Ahí vemos un ejemplo de terminación. Bin bash, verificando el valor máximo entero que se puede retornar. Return test 1. Y ahí vemos que nos da return test 27. Y nos da un eco a ese símbolo. Le podemos luego hacer un return test 255. Y si decimos 256, va a imprimir un error, ¿no? Esa sería una forma de determinar cuál es el valor de retorno más grande.
Y una alternativa es el uso de una variable global. Por ejemplo, return-val igual, número de variable global para almacenar el valor de retorno. Y le dice al return test, return val, y nos manda el valor de posición 1 de retorno, ¿no? Entonces le manda un al return test 256 y obviamente aquí, en el caso de versiones de bash menores a 206, en este caso, o iguales a 205, es útil tener esta información. Pero como tenemos nosotros una versión superior, pues no pasa mayor problema. Bien, vamos a ver entrada y salida de redirecciones. Bien, esto sí es interesante. Redireccionar significa capturar la salida de un archivo, programa, script, hasta de un bloque dentro de un script y enviarlo como entrada a otro archivo, comando, programa o script. Cuando se ejecuta un comando, se abren y asocian con los mismos 3 archivos representados por números bajos en el file description. Entonces, el stdin con el valor 0, el stdout con 1 y el strerror con 2. Se puede asociar cualquier archivo con descriptores de archivos mediante el comando exec. Podemos decir exec4 y que mande a este archivo. Vamos a ver qué sale. Yo le digo exec4 y le mando a capítulo 4.txt. Veamos qué le guardo. Ahí está, el exec lo tenemos disponible en este equipo. A ver. Vamos a tocar instalar algo. Ah, no. Vamos a ver si se deja. Y lo tenemos. Ahí sí. Decimos cat capítulo 4 y ahí dice que nos dio un input file is output file, ¿no? El stdo correspondiente. Bien, se un control D y ahí sí. Cat capítulo 4. Ok. Hoy ofrece muchos operadores de redirección. ¿Cuáles son? El primero, read, para leer, ¿no es cierto? La sintaxis de read, menos a name, menos pprom, menos er, una variable. Lee el valor de una variable desde el stdin. Recuerden que el stdin es lo que está esperando de entrada de input. Con la operación menos a permite leer variables tipo arreglo. Pues vamos a hacer algo simplecito aquí. Va a ser un b, ingreso 1.sh y vamos a ver cómo nos va. Bin bash, echo -n, decimos ingrese su nombre, dos puntos y le decimos read name. Luego decimos echo, el name es igual el string name, lo que nosotros hemos escrito en name. Echo -n, ingrese fecha de nacimiento. Tenemos que ingrese como día, mes y año. Los puntos. Y le decimos red, día, mes y año. No le pone la ñ por obvias razones, ¿no? Ok, veamos qué sucede, ¿no? No está imprimiendo las variables de día, mes y año, pero bien. Ok, decimos chmod 755. Ingrese sh y le mandamos a ejecutar. Y ustedes ven que ella dice ingrese su nombre. Ok. Fecha de nacimiento, podemos poner 1/1980 ya. ¿Ok?
y solamente nos imprimió el valor que está aquí, ¿no? Estos valores están en la memoria del shell y que nosotros no lo usamos en este momento. Bien, con read sin variables asociadas provoca que se establezca un replay. Algunas opciones de read son -t para una entrada contemporizada, es decir, le damos un tiempo ahí para que esté esperando por la información que vamos a ingresar. -p con el prompt, permite establecer un prompt para guiar la entrada. Y -n acepta solo n caracteres de la entrada. Queremos que solamente escriba un dígito y una letra, y eso no, la y o la n podemos limitar, ¿no? Para que solamente acceda una n cantidad de caracteres. Otro de los comandos que nos permite hacer std, en este caso un stdout, es el eco que ya hemos venido utilizando, ¿no? Entonces, como recordarán, habíamos puesto el \c que no nos funcionó en el script anterior del while anidado, que se suponía que suprime la nueva línea, y el menos con el n supone que imprime cada uno una nueva línea, ¿no? Retorno de carro, tabulador, doble \, carácter cuyo valor ASCII sea el octal de NN, interesante, y el backspace. Por defecto, imprime un carácter nueva línea o con -n se suprime. ¿Sí? Con -e interpreta caracteres especiales. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Es algo que ya hemos visto. A es igual al comando echo hola y le manda a hacer un trabajito ahí con la A mayúscula, A minúscula, la Z mayúscula. Y luego imprime A. Entonces le va a salir que el hola que esté en mayúsculas, pues reemplaza la H mayúscula por la H minúscula, la O minúscula por la minúscula, etc. ¿Se fijan? Probemos, ¿no? Y mismo, le decimos A es igual a eco de hola, tubería, tr, desde la A a la Z y desde la A a la Z minúscula. No encontró el hola minúscula, ¿no? Pero al menos hizo su trabajo. Le cambió a hola minúscula, ¿no? Vamos a hacer un eco a la variable A. Y no, obviamente no lo encontró, ¿no? Vamos a hacer una prueba de eco menos D. Nueva. N. Línea. Y aquí sí funciona. ¿Cuál es el secreto para que funcione? Es que la opción E va a interpretar este. Y la opción E no interpreta ese. Era el problemita que teníamos en el while anidado, ¿no? ¿Se acuerdan de ese? Vamos a probarlo. Estamos aquí en bit es while 2sh. Ustedes ven que aquí está esto, ¿no? Entonces le digo -e. Y aquí era con -e. Y ahí se supone que va a interpretarlo. Es while 2sh. ¿Y ven? Como debía haber impreso de forma correcta el comando echo. Entonces la opción -e nos permite mandar caracteres especiales. Ok. Tengo el comando tr. Sí, está. Claro que no continúa como debía. Ya sé cuál es el error. Es simplemente ahí sí. Voy a ponerle ahora hola en minúscula. Imprimo
Solamente está cambiando de mayúscula a minúscula, ¿no? Y ahí le cambiamos de minúscula a mayúsculas. Ok. Otro de los comandos que podemos usar aquí es el printf. Viene a ser la competencia al eco. Pero yo apuesto que harán lo mismo que yo ustedes. Es más fácil usar el eco y nosotros apuesto que usaremos el eco, ¿no? Pero el printf es potentísimo porque permite hacer algunas cosas interesantes. Sobre todo al momento de que nosotros queremos que se vea la salida en pantalla con más opciones que el simple eco. ¿Okay? Entonces, printf es una mejora a eco. La versión limitada es una versión limitada de la función printf en C y se utiliza para formatear el texto de salida. Generalmente está ubicado en bin o usr bin. Entonces, ¿dónde estará? Where is printf? Está en usr bin. ¿Sí? Es un comando del sistema, ¿no? ¿Dónde está? Where is? También se usa which para lo mismo, ¿no? ¿Dónde está el printf? O, esto ustedes ya conocen, pero este busca en todo el sistema, ¿no? Y me dijo que aquí. Ok. Veamos cómo funcionaría en este caso el printf, ¿no? Nos vamos a editar un test2.sh y vamos a ver cómo nos va. Entonces le podemos decir pi es igual a 3.14.16, 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, por ejemplo. NRO es igual a 1, 2, 3, 4. Palabra 1 igual a shell. Palabra 2 igual a scripts. Ok. Entonces podemos hacer printf y con 2 cifras decimales. Es igual porcentaje 1.2f de la variable pi. Entonces esta variable pi le toma el primer valor, 3, y le manda 2 flotantes, ¿no? Vamos a ver un printf. Número igual. Entonces, T, aquí vendría el valor con el porcentaje. El porcentaje de siguiente línea de la variable NRO. A ver cómo va, ¿no? Printf. Aquí vamos a poner un string, un porcentaje S. Slash T porcentaje S. N de las palabra 1 y palabra 2. Aquí este porcentaje S representa esta variable y este otro porcentaje S representa esta otra variable. Y el T y el N es lo que ocurre entre ellos. Bien, vamos a salir. Vamos a ver si no hay algo más aquí. No. Ok.
Y hacemos un chmod 755 test2.sh y probamos el test2.sh. Ustedes ven como en el caso dice pi con 2 cifras decimales, salió 314. Número, le dio un tabulador y se aparece al frente 1, 2, 3, 4. Ustedes ven ahí que el script aparece entre corchetes gracias a que tenemos el porcentaje S backslash de el tabulador, porcentaje S, y nos mandó a la siguiente línea con el mayor que el backslash N, ¿no? Entonces yo podría aquí, por si acaso, decirle a ver si hace su tarea, ¿no? Entonces ahí sí, le bajamos a la siguiente línea. Poniéndole aquí y luego las doble comillas. Ok. Creo que es suficiente por hoy día. Nos quedamos en las... Bueno, revisemos estos dos nomás y nos quedamos para empezar el día lunes en el módulo 9. Solo nos quedan 3 diapositivas. Bien, ¿cuáles son las tablas de operadores de redirección? Estas algunas ya las hemos utilizado. La tubería o pipilán toma la salida de esta y le manda como entrada a esta, ¿no? Es lo que mayor que arch, ya vimos que lo que está antes de aquí, la salida lo manda dentro del archivo, ¿no? El std out a arch, si arch existe, lo reemplaza. En cambio, este hace que esta información que está aquí sea la entrada a lo que está a la izquierda. Este de aquí, este stdout hace un append, es decir, que escribe el contenido al final del archivo. Veamos algo simplecito, ¿no? Yo podría decir cal, y podría ser cal hacia arch 1. ¿Ok? Yo miro el contenido de arch 1 y ahí está. Pero yo podría decir cal mes 4, cal 4, vemos que ahí está. Salió cal 4 del año 2000, no sé cuántito, ¿no? Ahí sí. Ahí sí, cal 4 del año 2021. Entonces, le puedo decir que ese vaya el que tenemos, ¿no? Hacemos un cat arch 1, vamos a ver. Un history. Entonces yo le he hecho un cat arch 1 y vemos que ahí está solo eso, ¿no? Entonces yo le puedo decir cal 4 del 2021 a arch 1. Entonces lo que va a hacer es reemplazar. Lo reemplazó. Entonces yo podría decir, quiero el mes 5, pero yo no quiero que lo reemplace, sino quiero que lo agregue al final. Le hago doble mayor que. Entonces yo miro arch 1. Entonces van a ver que tiene el abril y luego tiene el mayo, ¿no? Y de esa forma, pues, vieron como aumentó al final, no lo reemplazó. Por son stdout a arch. Aún así, no está establecido no es el EBOver. Este de acá es idem para el archivo cuyo descriptor de archivo es n. Este de aquí va a usar como stdin. O sea, arch va a ser tanto stdin como también stdout. Yo no lo he visto, pero está interesante. N lo que hace es que usa arch como stdin tanto como stdout para describir el archivo n. El documento, aquí está el documento. N manda arch, dirección de descriptor de archivo n a arch. Es más o menos lo que acabé de hacer, ¿no? Toma el descriptor de n desde arch. Veamos si puedo hacer algo interesante ahí. No podría funcionar. Arch 3, toma el valor de arch 1.
No hay arch3 debería existir. Dirección del descriptor de archivo N arch, agregado datos al final de arch, y este ya existe. Es algo que hicimos. Otras tablas de operadores de redirección que tenemos son N direcciona a I, duplica stdout del archivo descriptor de N, este en cambio duplica stdin del descriptor del archivo N. El descriptor del archivo N se transforma en una copia del descriptor del archivo de salida M. En este caso, el descriptor de archivo N se transforma en una copia del descriptor de archivo de entrada M. En este se direcciona el stdout y el stdr a archive. Tanto la salida como el error van a arch. Aquí cierra el stdin, aquí cierra el stdout. Cierra el stdout del descriptor del archivo N y cierra el stdin del descriptor del archivo N. Veamos unos ejemplos. Ya vimos este. Hace un cat de .var_grc, es decir, aumenta. Nos permite editar ese archivo básicamente. Cat arch1. Test 1, test 2, control D. Cat arch1. Y ustedes ven cómo se incrementó en ese archivo lo que yo escribí aquí, ¿no? Como un editor de texto. Cat arch1 hacia arch2. Entonces, ¿qué está haciendo? Similar a hacer cp archivo 1, archivo 2. Donde dice el cat tome lo que tiene en archivo 1 y páselo a archivo 2. Cat arch 2 y vemos que tiene exactamente lo mismo que arch 1. Este LPR no nos va a funcionar, obviamente, que lo que hace es mandar al puerto de la impresora todas estas URLs. Y si tengo en este archivo mis URLs de estas URLs, pues van a mandar sin imprimir eso, ¿no? Vamos a hacer este eco, esto es interesante, eco mensaje. Digo 1. Vemos que hace un amuse en este caso, pero debería haber sido con este. Ok, sale el mensaje. Recuerden que es de este, ¿no? El descriptor del archivo N se transforma en una copia del descriptor del archivo de salida N. Bien, nos quedamos ahí. Nos vemos el día lunes con módulo 9, herramientas misceláneas. Solamente hemos tenido un deber en esta semana, así que la próxima semana vamos a hacer ya algunas tareas con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Así que descansen este fin de semana porque el próximo vamos a tener mucho trabajo y es la penúltima semana. Haremos ejercicios, tareas, haremos alguna prueba para ya dejar la siguiente como última semana y cerrar en este caso la asignatura. Así que la próxima semana, la mitad de la semana va a ser full script y la siguiente ya entraremos a servicios, me supongo yo. Bien, nos quedamos ahí. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día lunes.